Y ella me dice, terminando una entrevista cuando la conozco, me dice, ven que yo te quiero leer el tarot, no te metas con la brujería. Sofía dice, traigan un balde. Y yo, ¿un balde? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Traen el balde y el chip y el pelado empieza a vomitar sapitos del tamaño de una falange. La brujería existe, independientemente de sus creencias. Y por eso en la entrevista que vamos a presentar hoy nos vamos a dar cuenta cómo la brujería es sí o sí una práctica social que tiene consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Soy Rolo Galdraman, generador de contenidos de magia, de paganismo, practicante de la magia Galder y de otros sistemas. Pero soy periodista, soy director de medios de comunicación, soy docente universitario, antropólogo y por eso quiero empezar a hacer algunos especiales entrevistando personas que por supuesto nos van a aportar temas muy interesantes. Hoy tendremos a Mario Villalobos, periodista de vieja escuela colombiano. En la feria pasada, 2024, del Libro de Bogotá, lanzó su libro Confesiones de una bruja. Este es un libro que narra la historia de Sofía, una bruja que se hizo muy, pero muy famosa no solo en mi país, sino en Latinoamérica por el tipo de trabajos que hacía y por el mundo social que quedó involucrado con ella. Pero debemos recordar que hubo trabajos previos muy interesantes que son referentes para cualquier lector o lectora de cómo la brujería ha afectado la política, la vida cotidiana, la vida de los famosos en el mundo. Particularmente en Colombia, Germán Castro Caicedo, quien ya murió, un excelente periodista que también nos regaló su obra de no ficción, La Bruja. ¿Quién es Sofía? ¿Y de qué manera su historia fue abordada de una manera diferente? Eso sí, inspirada seguramente en Germán Castro Caicedo, pero de manera diferente. Para que sea una obra única la que nos presenta Mario Villalobos, esto nos dijo. La diferencia con Sofía del Guercio, la protagonista de Confesiones de una bruja, es que ella trabajó no solamente con los narcotraficantes, trabajó con todos los actores al margen de la ley y los políticos y los famosos en Colombia. Es decir, no solamente trabajó con narcotraficantes, sino con paramilitares, guerrilleros, cantantes, actores, actrices, esmeralderos, prepagos, sicarios, con todos los criminales poderosos y famosos. Yo sabía que tenía un elemento diferencial, pero mi gran primer nudo era cómo hago para que no se me parezca. Total. Y fue muy difícil marcar distancia, además porque en lo personal Germán Castro era uno, o era, o sigue siendo Sí. uno de mis referentes como reportero, no solamente porque me comí todos sus libros, ¿sí? Sino porque son libros de reportero, reportero. Día a día todos los que nos dedicamos de alguna manera a la magia, a las prácticas esotéricas, encontramos personas que son supremamente escépticas, incrédulas. Eso es normal. Cuando se hace un trabajo periodístico, es bueno también tener ese alejamiento, esa distancia que permite que puedas analizar todo con mucha objetividad. Pero al mismo tiempo, como nos lo enseñaron varios antropólogos, para hacer trabajo de campo hay que tener abandono, hay que abandonar nuestra zona de comodidad y algo muy importante, nuestros prejuicios. Algo importante que nos va a contar Mario Villalobos es, bueno, cómo él llega como un periodista muy académico, muy ortodoxo, muy incrédulo, pero Sofía comienza a mostrarle que este es un mundo que nada tiene que ver con la fantasía, sino con hechos reales y comprobables. ¿Qué lo desacomodó? Todo, porque cuando yo conozco a Sofía la conozco en medio de mi trabajo como reportero. Y ella me dice, terminando una entrevista cuando la conozco, me dice, ven que yo te quiero leer el tarot. Y yo le dije, yo no creo en eso, no me interesa. Me dijo, no, ven que te la voy a regalar, vale 200.000 pesos. Y yo le dije, no, igual no tengo para pagarlos. Te estoy hablando de 200.000 pesos del año 99 que son una fortuna hoy, pueden ser 3 4 millones de pesos. Y me picó porque me dice, Mario, ven y hablamos de tu esposa y tu hija. Yo en esa época estaba casado, año 99. Y me tiré al tarot por primera y única vez en mi vida y me dijo dos cosas que se cumplieron al pie de la letra. Cuando me iba a divorciar
y cuánto ganaba el primero de los 3 Simón Bolívar que yo he obtenido. Otro de los prejuicios que se tienen de la brujería cuando se mira desde afuera es que solo se relaciona con asuntos calificados como del mal o muy caóticos, pero resulta que a veces también implican procesos de sanación. En Colombia y en gran parte de Latinoamérica hemos adaptado unos sistemas muy híbridos, muy sincréticos, pero sin duda alguna, este sistema creado desde Venezuela y que implica centralmente la figura de María Lionza, ha sido fundamental para comprender estos sistemas de brujería contemporáneos, muy del Caribe latinoamericano. Y esto fue lo que se encontró Mario Villalobos y el perfil que tuvo al frente de Sofía. Esto es a partir de una experiencia muy particular de la posesión. Y yo realmente me vuelvo amigo de su nuera, que a la vez es su asistente personal, y empiezo a frecuentar la casa y empiezan a pasar cosas como que Rochi, la nuera de la bruja, me dice, me voy para la casa porque mañana viene Nicanor y no tengo nada preparado. Yo, ¿y quién es Nicanor? No, es el espíritu que posee a Sofía para hacer sanación. Yo, pero venga, o sea, me voló la cabeza que yo la había conocido en plan de bruja negra y ahora me decían que ella era sanadora. Entonces yo, el bien, el mal, al fin, ¿qué onda? Cuando yo me siento y veo que efectivamente delante de mis ojos Sofía es víctima de una posesión y empieza a hablar como un hombre con acento venezolano y hacer sanación de manos, eso para mí como periodista era inevitable que eso me llamara la atención. Cuando vemos la brujería como práctica social, hay que entenderla como un sistema de transacciones. Las brujerías son resultados de pactos con entidades, es una canalización de fuerzas o energías que van y vienen, por eso se habla de alianzas, pactos, transacciones. ¿Eso qué quiere decir? Que se pueden tener deudas, se pueden tener intereses que se acumulan, sí, aplicándole un poquito de teoría económica. Por eso, gran parte de las historias de brujería, de estas brujas sobre todo muy veteranas, muy famosas, a veces también están llenas de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque así como alguna vez tuvieron el poder para hacerle cosas a otros, también fácilmente esas cuestiones se devuelven y terminan no solo afectándola en su vida cotidiana a los más cercanos, sino incluso haciéndola llegar al arrepentimiento. Claro, en últimas, como lo he hecho yo siempre, cada que generosamente me abren un espacio los amigos y colegas para hablar de Confesiones de una bruja, es una gran crónica de 204 páginas con una moraleja muy enorme, es no te metas con la brujería. En la Feria del Libro el año pasado, en el stand de nosotros al lado estaba el de los Caballeros de la Virgen. Imagínense Total. la ironía. Entonces pasa por ahí uno de los sacerdotes y ve que hay un pendón gigante del libro, además porque Sofía aparece en la portada del libro y pregunta, y entonces uno de los chicos del testigo directo editorial le dice, él es el escritor, y el padre me ve a mí con mi camándula colgada y me dice, pero tú cómo, yo le dije, padre, yo soy mariano devoto, yo soy devoto de la Virgen por mi abuelita, gracias a Dios. Yo, pero ¿qué es esta vaina? Pero tú cómo le haces apología al libro. Le dije, padre, vamos a hacer una cosa, le voy a regalar el libro, tenemos 15 días de feria para que lo lea y me cuenta. Esto no es apología, yo quiero que lo lea con Claro. otros ojos. Sí, son 2 libros contados en uno, la historia de Colombia en 4 generaciones, narrado por cómo pasamos del narcotráfico de la marimba al tráfico de coca y cómo entonces viene la guerrilla, los paracos, los poderosos, los criminales, todo. Son 5 Colombias en una y dos en una segunda capa, una historia de vida bestial de una mujer que a los 9 años su abuela le enseñó la brujería negra. En la época en que debería estar jugando con muñecas de Barbie, con Barbies y muñecos, jugaba con muñecos pero de vudú. A los 2 días el sacerdote viene, me abraza y se le aguan los ojos y me dice, qué lección de vida. Porque Confesiones de una bruja, a la vez que cuenta todos esos cuentos sabrosos que se han hecho, digamos, palpables en la narración de poderosos criminales y famosos, cuenta la historia de cómo una mujer pierde la manija de su vida y se vuelve drogadita, se vuelve alcohólica, adicta al poder, a la plata, por estar metida haciendo brujería negra, cae a lo más profundo, pierde 2 hijos por cuenta de una pelea espiritual, le pide perdón a Dios y sale al otro lado y se redime. Pero esa redención estuvo mediada por el peligro que ella corría,
porque ya no era fácil decir me voy de la brujería negra, cuando tú Claro. tenías ese tipo de clientes. Entonces los paracos, la guerrilla, los esmeralderos le decían, no, tía, usted esto no se puede salir. A ver, usted conoce todos mis secretos. Es cuando la Exacto. amenazan de muerte a ella, me amenazan a mí. El libro dura parado muchísimo tiempo, hasta que finalmente pudimos, por lo que llamaba mi abuelita, una diosidencia, ¿cierto? Poder sacarlo al aire y entregarle a la gente lo que yo considero que finalmente es una lección de vida. No te metas con eso, porque no hay nada bueno. Insistimos que la brujería existe como práctica social, independientemente de que usted de pronto no crea en ella o en sus efectos y le parezca que sencillamente hace parte de las supersticiones. Cuando abordamos desde la antropología la brujería, lo que nos preguntamos como práctica social es, oiga, ¿a qué estamos dispuestos los seres humanos con tal a veces de dominar a otras personas, tener el control sobre otras personas? Esto fue lo que le preguntamos a Mario Villalobos desde su investigación como incrédulo. ¿Qué es lo que mueve la brujería? ¿Qué se puede concluir usted en esos años de investigación? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la gente? Hasta donde sea necesario, movida por dos sentimientos, el amor y la venganza. Entonces, con el perdón de las chicas que nos están oyendo, de nuestra amiga en el control master que está muerta Angie de la está risa, Angie, asustada, no, está mentira, asustada, está. pero con el perdón de... Ok, con el perdón de las chicas, pero el 60 o 70% de las clientes de Sofía eran mujeres. Querían dominar a su Do- hombre, dominarlo, o sea, Mario Villalobos es para mí o no es para nadie. tal cual. O venganza, ¿cierto? Venganza de, este man no estuvo conmigo, entonces yo no lo dejo. Una de las historias más ¿Es así? conmovedoras del libro es cómo llega un cantante que hoy es un dios de la música colombiana. Obviamente yo no puedo decir el nombre, ni está publicado, ni lo puedo decir por un tema de Por obvias confidencialidad razones. legal. Y la bruja le dice, mire, a usted le hicieron esto y se lo hizo una mujer así, así y así, y así le contó todo con pelos y señales. Él era mariano como yo, mariano devoto, a morir, yo soy mariano enfermo. Yo rezo mi rosario todos los días. Cuando yo hacía las sesiones de reportería con Sofía, yo salía de mi casa a la casa de ella rezando mi rosario y decía a la Virgen, protégeme, no dejes que me desborde esto. Porque tú me decías, ¿cómo marco yo una frontera ahí? Yo le pedí a Dios y a la Virgen, hágame marcar las fronteras. Este cantante, ¿cómo lo convencieron de que le habían hecho y que había que hacer algo para protegerlo? Había un vecino de Sofía, un ingeniero, un chico, Esteban, como unos 22, 23 años, la generación de Guadalupe y de Cristian, que un día era adicto al gimnasio, era un camaján, pero grandísimo. Y un día empezó a adelgazar hasta que quedó en los Con huesos. palito. Y la mamá, un día yo llegué a la casa de Sofía, ella, don Mario, venga, colabóreme, mire, sáqueme una cita con Sofía. Yo no suelo meterme en eso. Mucha gente sin quererle por redes sociales, ustedes ven en mi Instagram privado todo el mundo, mire, regáleme el número. Yo no me meto. No. Yo trazo una línea profesional clarísima, porque yo vi de todo. Esa señora me dice, por favor, ayúdeme, no sé qué. Y yo me conmoví mucho porque al pelado yo lo vi de verdad en los huesos. Se lo llevan a Sofía, Sofía lo, comillas, examina, lee el tarot, le hace imposición de manos y le dice, a usted le hicieron esto y esto y esto, igual que a este cantante. Para hacerles el cuento corto, Sofía le dice a Esteban, vaya, compre un aceite de oliva español y unos limones, no me traiga más nada. La gente cree que es la jugadura de calzón y el quereme y el pájaro macuá y no es que no. Sofía siempre dice, lo que obra son el poder del sanador y no los elementos materiales. Total que ella le da esa pócima al chico, lo acuesta en una camilla como las de consultorio médico, le empieza a hacer una imposición de manos de la garganta al pecho y él empieza a gritar como un loco. A los 5 minutos, 10 minutos, cuando él ya estaba sudando y gritando como un loco, decía que lo desgarraban por dentro, Sofía dice, traigan un balde. Y yo, ¿un balde? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Traen el balde y el chip y el pelado empieza a vomitar sapitos del tamaño de una falange en medio de una babasa bestial. Yo salí corriendo, chicos, ustedes no se imaginan el pánico que me dio, pero Esteban, el ingeniero, se sanó. Cuando ella le cuenta ese relato al cantante al que le hablo, el tipo accedió. Y porque él conoció a Esteban y Esteban le contó de viva voz el tema. Entonces, ese fue uno de los episodios más bizarros que tuve que ver, ese y muchos. Pero ese día yo salí corriendo. ¿Sí? Otro. Pero si la historia de la lectura del tarot no había convencido a Mario Villalobos del todo sobre la efectividad de la brujería como trabajo, sí lo hizo algo que es muy
común y es el trabajo de desespero, que generalmente se hace cuando se enciende una vela con el fin de generar esa sensación en aquella persona que ha sido elegida como objeto de ataque, de dominio y de deseo. ¿Qué fue lo que le pasó a él que le dio un vuelco de 180 grados respecto de su creencia en la brujería? Escuchémoslo. ¿Sí? Otro día, y esto lo he contado muy pocas veces y se los cuento, un día yo salía de reportería de una jornada que eran sábados y domingos, un sábado, y yo vi a Sofía con un velón como de unos 40 centímetros, haciéndolo ahí, no sé qué, yo le dije, ¿qué haces? No, un velón, y yo todavía era muy escéptico en esa época porque yo hacía mi trabajo de reportero. Llego a casa a 9 de la noche, me acuesto y como a las 2 de la mañana yo me levanto como en las novelas, así, sudado y como un loco, enloquecido, desesperado. Algo malo va a pasar. Yo sentía que algo malo iba a pasar. Con decirles que llamé hasta la mamá de mi hija y a mi papá con quien yo tenía cero relación. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Y yo lloraba desesperado. Mi mamá y mi hermano tuvieron que venir a calmarme. Mi mamá me dio una agüita de hierbas, mi hermano me dio una pastilla para dormir. Yo resucité el otro día como a las 3. A las 4 me llama la bruja y me dice, ¿ya estás tranquilo? Y yo le dije, ¿tú cómo sabes que yo no estaba tranquilo? Y me dijo, no, ¿tú viste el velón que yo estaba trabajando ayer? Sí, Sofía, me dijo, pues ese es un velón de desespero que yo te puse a ti para que como tú eres tan incrédulo, pues aprendas que eso existe. Ese día yo me puse histérico, chicos, le dejé de hablar como 2 meses. Vino Rochi y me convenció que retomáramos el libro, pero ese día yo sentí en carne propia eso y terrible. En términos de problemática social, la brujería es una expresión de cómo nos relacionamos y cómo queremos dominar, tener el control de otras personas, que nuestra voluntad se cumpla por encima de la de otros. También es una manera de hacer que esa persona se enferme o sencillamente que esa persona se muera. De ahí que socialmente la brujería en algunos casos puede ser una expresión muy similar al sicariato y a otras que lastimosamente han marcado los modus operandi de la violencia de nuestro país, de nuestra región. Entonces, como les decía, el tema de las mujeres, el 80%, el otro 20% eran gente de muchísimo perfil, y cuando hablo de muchísimo perfil es con muchísimo dinero, posición social Poder. o poder. ¿A qué iban? A tener más poder. O alguien les estaba disputando su terreno en términos económicos, de posición social, de poder, y decían allá. Entonces la bruja lo ha contado 1000 veces en público, ella mataba por encargo. Entonces, de hecho le decían, mire, necesitamos matar a Mario Villalobos. ¿Y cuánto hay? Primero que todo, porque ese era su norte, ¿cuánta plata hay? Mire, y se la ponían enfrente mío, 10, 20, 30, 40 millones de pesos, a veces dólares. Y como era adicta a la cocaína, a veces le daban plata y perico. ¿Sí? Y eran gente que le decía políticos sobre todo. Entonces ahí es donde viene esa relación con el poder, que es totalmente bizarra, donde que se le caiga este proyecto a este colega mío, a este enemigo mío en el Congreso, o estas elecciones, ese tipo de cosas que uno dice, Dios mío, ahí iba una altísima ejecutiva de un banco muy famoso, era la vicepresidenta comercial, que tomaba decisiones de miles de millones de pesos del banco, conforme a lo que le decía Sofía en el tarot. Entonces vamos a hacer una inversión de 1 billón de pesos, una cosa loca. Tírame el tarot, sí, pero hazla tal día porque tienes el Mercurio retrógrado y cosas de ese tipo Total. que uno creía que no eran cierto. ¿Sí? Y sí, hasta antes de eso mi única relación con ese mundo esotérico, ese realismo mágico de las cartas fue en el año 93, cuando yo cubría deportes y el papá de Oscar Córdoba, el arquero, hacía cartas, el biorritmo. Yo le hice un reportaje sobre eso, pero en plan de curiosidad, pues me parecía como chistoso. Eso fue mi única conexión con ese mundo, que cuando yo abrí esa caja de Pandora me absorbió, me tomó mucho trabajo, yo. Finalmente, Mario Villalobos nos cuenta cuál es esa historia que viene, porque no ha terminado. La historia de Sofía todavía tiene muchas cosas que contar, o por lo menos otros personajes que nos van a permitir vivir esta historia cotidiana de la brujería, pero desde la perspectiva de quienes son su familia, de quienes son sus acompañantes, los principales testigos. Como le he contado a mucha gente, yo tuve experiencias paranormales en mi propia casa, yo amanecía destapado, yo sentía fríos, el material se me borraba cuando lo desgrababa, cosas así, y lloraba, 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 porque yo lo que quería era llevar a buen puerto ese libro, no por un compromiso con Sofía, sino porque yo tenía que terminarlo pendiente.
y lo logramos y ya está, pues está en proceso de edición el segundo. Yo tampoco quería hacerlo, pero la gente como que se volcó por Instagram y queremos más historias y un día en un conversatorio a la bruja se le ocurrió decir, no, si es que lo que Marito fue testigo no es ni el 10% de lo que está narrado en el libro. Y empieza esa locura por Instagram especialmente. Y pues ahí hay más historias. Total. Pero el lado B, y esta es una primicia para ustedes, que cuenta el segundo libro, el lado B de esa historia. Es como su hija, la única que sobrevive después de toda esa locura, porque Sofía cayó a lo profundo de la adicción a las drogas y el alcohol. Entonces le pagaban 10 15 20 millones de pesos y ella se los tomaba y se los soplaba. O sea, la plata no se le veía. Ella hoy, después de que se redimió, llora mucho todavía, arrepentida. El segundo libro, lo que narra es el lado B de ese disco. Y es como su familia, sus tres nietos, Rochi, mi gran amiga, y Alessandra, que es la única hija que le sobrevive, la tuvieron que soportar. Entonces hay episodios como chicos que hoy tienen la edad de Guadalupe y Cristian, los tres nietos cuentan cómo a ellos los encerraban en un ático mientras la abuela abajo hacía brujería negra. Entonces Wow. imaginen el terror. Kiowa, la hija mayor de la nieta mayor de la bruja, es como la heredera, entre comillas, porque la Sí. historia de Sofía es que cada dos generaciones hay una Generaciones. bruja, hay alguien con el don. Total. Entonces la abuela que inició a Sofía a los 9 años, Sofía es bruja, y Kiowa, su nieta mayor, también tiene el don, pero Kiowa vio tantas cosas y sintió tantas cosas, ¿sí? Que dijo, no voy, no voy, no más. Y Kiowa cuenta historias bizarras. En el libro les cuenta una, por ejemplo, que ella llegó cansada de la universidad, estudió contaduría, cansada de la universidad, se fue a bañar y no encontraba las cosas. Sí, entonces se fue para el baño de la abuela, vivían en la misma casa, tampoco las encontraba y volvió a su cuarto y las encontró debajo de la cama y cuando ella estaba viendo en televisión Grey's Anatomy y ella tenía activados los subtítulos. Me dice de un momento a otro, los personajes de Grey's Anatomy empiezan a hablarme y los subtítulos salían abajo y decían, ¿qué va? ¿Por qué no No. quieres seguir con la tradición? ¿Qué va? ¿Tú por qué no me amas? ¿Qué va? Decía, ese tipo de cosas, a ese tipo de cosas se tuvieron que enfrentar pelados que en esa época tenían 14 15 años, que yo era un poco mayor, estaba ya en la universidad, pero sus dos hermanos, eso fue una locura. Para los que no son colombianos, finales de los años 90, cuando teníamos de presidente Ernesto Samper Pizano, se generó uno de los tantos escándalos debido a que hubo aparentemente corrupción, dineros del narcotráfico en la campaña presidencial. A eso se le llamaron los dineros calientes y al proceso jurídico se le denominó el proceso 8000. Pues bien, otro político que después fue candidato presidencial, ya muerto hace poco, también hace pocos años, Horacio Serpa Uribe, fue protegido por esta bruja sin que él supiera. De eso también se tratará una siguiente historia de Mario Villalobos. Vamos a contar la historia de Sofía y Horacio Serpa Uribe. Ah, ese sí se pudo nombrar. Bueno. Ese sí, porque ya murió, pero además era muy amigo, vecino y amigo personal de ella. Y ella Wow. lo protegió mucho durante el proceso 8000 cuando él defendía a Samper. Pero Horacio nunca, jamás supo todo lo que Sofía hizo esotéricamente por él. Entre otras cosas porque Horacio era devoto, Claro. católico, enfermo. Y miren la ironía, ¿cuándo murió Horacio Serpa? Un día de las brujas. Murió el 31 de octubre Ah, de 2020, en plena pandemia. caray. Oye, no, Mario. Finalmente, Mario Villalobos hace un llamado a todos aquellos y aquellas que desde el periodismo quieren contar historias, quieren seguir siendo curiosos, encontrar esos datos tan interesantes en la vida cotidiana. Pero más allá del periodismo, creo que también hay una reflexión y es que independientemente del tema en el que usted quiera ahondar, eso tiene que ser curioso, indagador, hacerse preguntas correctas, ir y buscar las fuentes, conocer de primera mano, porque sobre todo en el mundo de la brujería y de la magia, en las redes sociales, hay demasiada fantasía, hay demasiada desinformación. Así que escuchemos este mensaje de un profesional de la comunicación. Muchísimas A gracias. ustedes, chicos, por la generosidad de invertir tiempo en mi catarsis. Agradecerles que se tomen el trabajo de escucharnos y el mensaje final un poco en el mismo sentido en el que le contaba yo a los chicos en la charla que hicimos para el Día del Periodista. Y es, el periodismo es un apostolado. Yo lo llamo una enfermedad terminal, uno de estos se muere. Yo ya no estoy Genial. ejerciendo como reportero de noticias, pero no dejo de contar historias a través de los libros. De hecho, estoy alistando un tercer libro que Ah, tiene que no. ver con la tragedia de Armero que se va a publicar a final de este año. Otra Y esto primicia. es otra premisa.
ya lo estoy trabajando mucho y he aprendido muchísimo y he llorado muchísimo haciendo la reportería porque uno Claro. encuentra unas cosas que 40 años después uno dice esto no puede ser, pero Bueno, sí está pasando. Entonces, un abrazo grandote para quienes quieran que charlemos en Instagram. Ahí me encuentran, Marito Villalobos. A mí nadie me dice Mario en la vida. Todo el mundo me dice Marito, entonces yo abrí mi cuenta así. Y ahí estoy para que charlemos, para que cuando lean el libro, ha sido abrumador. Me ha escrito gente de España, de Puerto Rico, de Bolivia, Nicaragua. Me escribió un señor de Japón, un hijo de latinos. Eh, Ayer, por ejemplo, una historia loquísima de una muchacha, aquí tengo las fotos, ahora se las muestro, que le salieron unas inscripciones debajo de la piel y ella me dice, ¿eso qué es? Ayúdeme, por favor. Otros que son muy locos y yo quiero hablar con Sofía, yo le pago lo que sea, pero lléveme donde Sofía. Y entonces me toca decirles, no, 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 yo en eso no me meto, yo trazo una total. línea profesional clarísimo. Ni yo le he pedido que me ayude, ni Sofía me ha propuesto a mí nunca, salvo esa primera vez que me leyó el tarot y me aterró. Sofía nunca jamás me ha dicho a mí, venga, yo vuelvo y le leo, porque ella sabe que yo, eso para mí ¿Eh? es vertical totalmente, yo no me meto en eso, porque vi todo lo que tuve que ver, la lección del primer libro que es Confesiones de una bruja, no se metan con eso. Muchas gracias por haber acompañado este primer intento de lo que va a ser la evolución próxima de este canal. No olvides suscribirte, no olvides darle like a este video, compartirlo, comentarlo. Gracias por ese apoyo, eso nos dará ánimo para seguir contando historias muy interesantes, con transparencia, honestidad, muy buenas bases y muy buena academia, porque desde este canal de Rolo Galdraman, la magia no es fantasía. La magia es realidad y un asunto serio, es un objeto de estudio. Chao, chao.